Hola. ¿Cómo están? Espero que bien xd. ¿Cómo se extrañaba eso? Bueno, soy X422, con un nuevo vídeo para YouTube en el cual ahora criticaré la última película que vi en el cine Yes. Exacto, así es Sherlock Holmes. Ahora sé que están pensando, ¿cómo es posible que critique una película que no tiene más de 20 días a lo mucho? Bueno, en eso tienen razón, es imposible e ilógico que alguien haga eso, pero si a decir verdad tomamos ese comentario antes de que saliera Dragon Ball Evolution, esta peli tenía más de 1 millón de vídeos, ya sea locuendo o cómico o lo que sea. Igual la peli 2012, después de salida esta peli le hicieron más de 20 loquendos o todo tipo de vídeos criticando esas pelis, pero dirán, esas pelis fueron mierda con palabras grandes y esta todavía no se le ha visto para hacer un vídeo analítico. Y eso es cierto, pero sin ofender, no es la primera vez de que se lleva o se crea una película basada en el famoso personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle, ya que este personaje ha tenido otras adaptaciones al cine y más cine, animaciones japonesas y caricaturas, algunas raras pero las ha tenido, pero no importa eso, ya que en esta ocasión hablaré de la más reciente adaptación de este personaje estrenada en nuestro país el 1 de enero y en Europa desde el 25 de diciembre. Bueno, comencemos. Esta nueva versión. Bueno, antes de comenzar la trama de la peli, mencionaré una sacada de internet y luego la mía, ya que la peli no tiene una trama muy compleja que digamos. Trama por favor en un nuevo y dinámico retrato de los personajes más famosos de Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes envía a Holmes y a Watson, su incondicional compañero, a enfrentarse a un nuevo reto, mostrando unas habilidades para luchar tan letales como su legendaria agudeza intelectual. Holmes peleará como nunca para acabar con un nuevo enemigo y desenmarañar así un complot mortal que podría destruir el país. No es muy rebuscada, ¿no? Es porque no te dice nada de ella. Ahora la mía. Sherlock Holmes es uno o quizás el más grande detective de Inglaterra, y eso se demuestra cuando libera y rescata a una joven antes de ser sacrificada por un sujeto llamado Lord Blackwood. Pero Holmes no está solo, sino que siempre está ayudado por su colega el Dr. Watson, que está ahí para asesorarlo. Una vez que detienen a Blackwood, estos regresan a sus vidas cotidianas, Watson como médico y Holmes como Holmes. Y es que este último tiene la buena costumbre, según él, de que si no tiene algo que hacer inventa algo o se distrae aunque sea molesto para otros. Para Watson, sus clientes, la nana como le dice Holmes a la encargada de la casa, departamento o lo que sea. Y es que están preocupados porque Watson se mudara en una semana con su prometida, claro está. Si Holmes lo permite, ya que hace hasta lo imposible para que se lleve esa relación, y si eso pasa no sabrían qué hacer. Por otro lado, Blackwood está poniendo de cabeza la prisión, ya que hipnotiza, hechiza o no sé, pero pone miedo en las celdas que nadie se le quiere acercar, pero les dice que antes de morir quiere ver a cierto detective favorito de todos. Bueno, al saber esto tanto Watson como Holmes deciden ir, uno porque es el encargado de decir que Blackwood está muerto y el otro para cumplir su última voluntad. Holmes y Blackwood se encuentran nuevamente ahí. Holmes le dice que sus anteriores asesinatos fueron obras de arte, pero este último le pareció un juego de niños. Al oírlo, Blackwood le dice que esas muertes eran necesarias para su plan y le dice que morirán 3 más y no podrá impedirlo y caerá en la locura en su intento. Al oír esto se impresiona y se va. Al final Blackwood muere y todos regresan a sus vidas cotidianas. Claro está, Holmes y Watson siguen discutiendo sobre la partida de este último. Al final se encuentran con seres del pasado y con gente nueva, pero pasa algo inesperado. Blackwood revive y el juego comienza nuevamente. ¿Podrá Holmes impedir el plan de su oponente? Y a su vez podrá resolver el misterio que guarda a alguien del pasado de este. Bueno, eso lo veremos. Para comenzar, esta película no se basa en ninguno de los 4 libros de aunque tiene ciertas referencias a estos. Esta historia es totalmente nueva y original, pero si nos vamos a los realismos, la peli no es tan difícil, o mejor dicho compleja, para que digamos digamos que wow. ¿Qué es esto? No es tan difícil de desambiguar, es simplemente la historia de un malo que quiere conquistar el mundo o un país, o lo que sea. ¿Lo hemos oído antes? ¿No? Pues sí. ¿Por qué? Porque es la típica historia de detectives buenos y malos, y ya esta Sherlock Holmes no es tan compleja, es como si fuera el Dragon Ball Evolution o la leyenda de Chun-Li, pero a diferencia de estas en las cuales trataron de hacer realistas sus personajes, pero al final les resultó terrible. Pero aquí difiere en eso. Aquí Sherlock Holmes tiene mejores productores, guionistas, visores, actores, músicos y un director que conoce, y cuando digo conoce,
Conoce el personaje, él lo vivió de niño y lo vive aquí. Guy Ritchie, director de esta peli y de otras como Snatch, Cerdos y Diamantes y Rock and Roll, nos entrega a un Sherlock Holmes realista. Aquí no está el Sherlock que conocimos como el espigado detective con gabardina, pipa y sombrero de cazador. Aquí Ritchie nos presenta a un Holmes diferente, borracho, seductor, intelectual, cínico, apostador, manipulador y un poco caballeroso, y así es. Es un personaje totalmente distinto al de las novelas, pero pese a esos cambios necesitabas a alguien que los viera realidad, y ahí entra Downey Jr., que cumple con creces para mí el papel del personaje. Pero Holmes no es el único en estar aquí, sino que también en el papel de Watson cambia, y aquí nos lo muestran de manera distinta a como lo conocemos. Aquí no es gordito o más viejo que Holmes y secundario, y no nomás está para deducir lo más obvio en la pelis. Aquí tiene un papel de más importancia tanto en la historia de Holmes, y la suya es peleador. Aquí incluso apuesta y era soldado de guerra, pero eso no le quita lo caballeroso y culto de personaje, y Jude Law le imprime esa frescura del personaje. Pareciese que Downey y Law ya hubiesen trabajado anteriormente, porque en la peli se nota una gran química entre ellos, y es que eso es lo diferente a esta peli, que si vas a hacerla con un chingo de libertades como sucede aquí, tan siquiera contrata a alguien que sepa actuar, dirigir, y está bien porque lo compensas, pero si no haces eso salen estas chingaderas. Pero no nomás están Holmes y Watson, sino los personajes secundarios que hacen bien su trabajo. Pero al final todos quedan a la sombra del dúo protagónico. Visualmente es hermosa, me representa a una Inglaterra del siglo XIX, pero a su vez decadente en vistosidad. Las ciudades están elegantes y los barrios bajos, como su nombre lo dice, son sucios, despodridos, y todo eso me gustó porque lo hicieron en locaciones reales. Claro está, con sus efectos visuales de lleno. XD musicalmente es Hans Zimmer, ya lo conocimos en Batman Begins, The Dark Knight y El Último Samurai, así que esperamos excelente música. En efectos visuales / especiales son buenos, pero con sus límites, ya que esto no es 2012 o Transformers en cuanto al vestuario. Aquí cambia la cosa, aquí no vemos el clásico traje de Holmes, sino vemos un traje completamente distinto y incluso para mí algo sucio, ya que este toma todo lo que vea. Al principio toma una gabardina y le quita el sombrero a un sujeto de un monasterio. Watson conserva lo cultural de su personaje, pero tiene una sorpresita, si no díganle a su bastón / espada, y el resto de los personajes son los clásicos estereotipos, así que está bien. Bueno, es Sherlock Holmes. ¿Qué tiene de este personaje en sí? Bueno, Downey me da un buen retrato. Holmes será borracho y lo que quieran, pero a la hora del caso es detallado en cualquier forma. Checa todo, olfatea, lame, investiga y recuerda cada detalle de todo lo que hace, así que Downey cumple el personaje, y el de Watson también es excelente. No necesariamente tiene que estar con Holmes todo el tiempo para actuar bien, pero ese es el problema de la peli, que lo comentaré al final. Hay menciones y cameos de algunos personajes como Moriarty, el máximo rival del detective, la única mujer que lo derrotó, Irene Adler, la mención del hermano de Holmes y incluso de otros autores de literatura como Edgar Allan Poe y otros. Bueno, para terminar esto, ¿cuáles son los puntos buenos de Sherlock Holmes? 1. La historia, pese a no ser tan compleja como otras series de películas como El Señor de los Anillos, la saga de Harry Potter, e incluso la saga de los Piratas del Caribe, la historia es buena, pero a su vez es simple y sencilla de digerir, así que no hay complicaciones de que sepas qué pasó ahí. 2. Las escenas de acción son adictivas a más no poder, son excelentes, y más esas escenas a cámara lenta en donde Holmes hace una predicción de lo que va a hacer antes de actuar. Es una lástima que solo viéramos ese tipo de escenas 2 veces. 3. El caso en sí, la historia es todo un caso, es un rompecabezas, pero no te lo dificultas porque al final cuando el tipo te lo explica lo entiendes todo. En sí hay un caso dentro de otro caso y así nos vamos con un chingo de opciones que nos imaginamos. Incluso en las escenas de recuerdo de Holmes son magníficas, pero siempre existe algo malo y aquí lo hay, y esto es 1. La historia / guión, pese que no es tan complejo y serio sino simple. Aquí el problema, casi toda la historia es Holmes, Watson, Holmes, Watson, Watson, Holmes todo el tiempo. Dirán, ¿por qué no hable de otros personajes? ¿Como Adler? ¿O el mismo Blackwood? Es porque pese que actúan bien quedan a la sombra del dúo protagónico. Blackwood es excelente personaje, pero no dejan que se desarrolle personaje por completo. Lo mismo pasa con Adler, pese que actúa bien todo el tiempo que sale, pero al final queda a la sombra de ambos tipos, ya que la película de por sí sola vale la entrada porque ves a Downey y Law juntos. 2.
Los fans, perdónenme por favor lo que estoy diciendo, pero al principio al ver los tráiler, los fans puristas del detective tacharon ya de mierda la peli por completo, ya que no tenía nada que ver con los orígenes del personaje y que no refleja al personaje, y tachaban que Downey no haría un buen papel, y lo respeto, pero sin ofender, estamos en un nuevo milenio o década, no sé cómo decirlo, ya no íbamos a ver una versión antigua del detective de Doyle sino una más fresca y reciente, pero al final respetando al personaje por completo. En sí la película creo que será un éxito para mí y tendrá secuela por la forma que terminó, así que mi veredicto final: en sí la peli tiene sus fallas y más por el guión, pero aún así le doy una oportunidad. Si eres purista al personaje, dale la oportunidad, porque quieran o no tiene cierta relación al personaje de Doyle, y aparte vas a ver una película, te vas a divertir y no a criticar, y así que yo le doy una calificación de... Pues ¿qué esperas y por qué no vas a verla?